Es difícil hacer un alto en el camino y definir un proyecto. Este podcast surgió en respuesta a un quiebre de mi mundo vincular y, por tanto, de mis afectos. La imaginación me ayudó a nombrarlo. La palabra tenía que ser la protagonista. Dice Freud que tiene un poder ensalmador. También el vínculo, que permite la creación de algo nuevo en cada encuentro. Eso lo aprendí con Jeanine Puyet. Entonces apareció la fórmula. Un espacio para conversar sobre el amor, el deseo, los cambios, las pérdidas, desde una lectura psicoanalítica. El tiempo se desquició. Nos exige crear un nuevo mundo, pero alejarse de lo instituido no es fácil, requiere rupturas. Yo soy Nelson Ruiz y esto es La Palabra y el Vínculo. A un año del podcast La Palabra y el Vínculo, quiero agradecer nuevamente a todos los invitados que participaron en el espacio y a los oyentes que siguen los episodios cada semana, especialmente a los que me enviaron mensajes de apoyo para navegar este tiempo fuera de quicio. El 2020 me obligó a inventar este proyecto audiovisual como antídoto a la peste y tratar de comprender cómo funciona una realidad que ni siquiera podía concebir, pensar o imaginar. Gracias por hacer comunidad y contribuir a que este mundo sea un poquito menos un desierto afectivo. Es cierto que el fuego quema, pero también puede dar paso a la creación de algo nuevo. Sigamos haciendo mundo, no perdamos ilusiones. Y este episodio llega a ustedes gracias a Global Mind Therapy, consultora de psicología social orientada a la intervención de grupos, equipos de trabajo y comunidades. Encuéntralos en las redes sociales como GMT Consultores. Global Mind Therapy, podemos ayudar. La palabra para traer recuerdos y volver donde fuimos felices. La palabra para nombrar el sufrimiento y no enfermarnos. La palabra para encontrar socorro en momentos de angustia. La palabra para compartir las emociones y saber que no estamos solos. La palabra para denunciar el abuso y transformar amargas realidades. La palabra para reconocer el error y hacernos cargo de lo que decimos. La palabra para reconocernos como similares en las diferencias. La palabra para nombrar el amor y hacerlo efectivo en el vínculo. Damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast La Palabra y el Vínculo. Fíjense que hoy vamos a tener un episodio diferente porque vamos a leer una serie de cartas que intercambiamos Leonardo Montecchi y yo a lo largo de otoño de este año. Fíjense que como Leonardo es italiano y yo no hablo italiano y él tampoco habla del todo español, aunque lo comprende, lo lee, pero no lo habla, lo que se me ocurrió es justamente hacer una lectura de estas cartas que intercambiamos para hacerlo presente en el podcast de La Palabra y el Vínculo. Y bueno, me parece que Leonardo es una persona que tiene una trayectoria muy sólida en el campo de lo grupal y de lo institucional. Él es psiquiatra y psicoanalista, director de la Escuela de José Blecher de Rimini, y bueno, ha publicado diferentes libros. En el año 2012 publicó La Implicación, en el 2017 Interpretación, en el 2014 publicó junto con Paolo Pagliari Cambiar el Mundo y recientemente publicó un libro que tituló La Sombra del Ángel, ¿no? Que es justamente el libro que convocó este encuentro. Así que pónganse cómodos porque vamos a escuchar ahora la lectura de lo que fueron estas cartas y para eso yo convoqué a este espacio a Francisco Valenzuela, que es psicólogo de la Pontificia Universidad Católica, es académico de la Universidad de Chile, lo conocí en el taller de rupturas, que es el taller de lectura y discusión que estuvo basado en la primera temporada del podcast La Palabra y el Vínculo, y aceptó amablemente la invitación para hacer la voz de Leonardo Montecchi en español. Desde ya les digo lo siguiente, este es un episodio que de alguna manera podríamos decir que va a estar dirigido a un público especializado en el campo
de la psicología social, en el psicoanálisis grupal también, a los analistas institucionales. Por supuesto, lo pueden escuchar un público en general, pero para de alguna manera también pues advertirlos por la especificidad de los temas que se trataron allí. Yo te doy la bienvenida, Francisco. Gracias por estar acá en el podcast de La Palabra y el Vínculo. Un gusto estar aquí. Así que Francisco va a prestar la voz para Leonardo Montecchi en español. Quería decirles que a las personas que están en otras partes del mundo, específicamente a los amigos que están en Italia, que dejé activo en el canal de YouTube la opción de traducción automática para que lo puedan escuchar o más bien leer en italiano, ¿ok? Así que bueno, vamos a dar inicio entonces a la lectura de lo que fueron el intercambio de cartas que tuve con Leonardo Montecchi. Felicitaciones por tu libro, La sombra del ángel. ¿Por qué ese título? ¿Lo escribiste en pandemia? ¿Cómo fue el proceso de escritura del texto? Gracias, Nelson. El libro es una colección de investigaciones, intervenciones, comunicaciones que hice en el periodo entre 2004 y 2020. El título me llegó hace mucho tiempo. Estábamos haciendo una intervención de formación en Gesi, una ciudad de Italia central. Después de haber tenido el acompañamiento, fui a la Pinacoteca, un museo o galería que contiene varias pinturas de Lorenzo Lotto, un pintor del Renacimiento. Cuando llegué, me sorprendió ver al ángel con la sombra. Así que me pregunté, ¿pero cómo se puede pensar y luego representar un ser de luz, como el ángel que retiene la luz tanto como para crear una sombra? Esta pregunta me ha estimulado mucho y me ha parecido sugestiva para ilustrar la relación entre teoría y práctica que marca todo el texto. En tu libro hablas sobre las identidades digitales. ¿Cómo las defines y de qué modo podemos diferenciarlas de las identidades analógicas? Las identidades digitales son identidades puntuales, muy precisas, que se agotan en el tiempo presente. No tienen problemas de coherencia. Pensemos en la esfera de un reloj digital, que nos muestra la hora sin colocarla en un marco de referencia. La identidad analógica, en cambio, es como la esfera del reloj que muestra las horas del día. Las agujas marcan inexplicablemente la hora en relación con un periodo más amplio. Así, la identidad analógica tiene que ver con la propia historia e intenta asociar el tiempo pasado con el presente y el futuro, tratando de buscar alguna coherencia. Si existen identidades digitales es porque las redes sociales configuran un tipo particular de subjetividad. Las identidades digitales no son el efecto de las redes sociales, sino el efecto de la organización global de la sociedad neocapitalista, que rompe cualquier vínculo para hacer emerger un no sujeto que produzca y consuma, como cantaban los CCCP, un grupo italiano punk en los años 80. Constanza Michelson, psicoanalista chilena, en su libro Hasta que valga la pena vivir, señala que la identidad puede convertirse en una cárcel. Cuando está referida a sí misma, genera atomización social, un goce solitario. En tu libro señalas que nuestra contemporaneidad se caracteriza por la tendencia a reducir las constelaciones identitarias y la multiplicidad de las formas de conciencia a una única forma que resulta de la conciencia del mundo del trabajo. Todos los demás mundos, caracterizados por diferentes e innumerables estados de conciencia y de formas de vida también, parecen estar bajo el imperio de este mundo, el mundo laboral. Incluso la realidad se ha reducido a una única realidad laboral que se ha convertido en la medida de todas las cosas. ¿A qué te refieres con la idea de la conciencia del trabajo? ¿Cómo podemos relacionarla con el malestar y el goce en la sociedad del rendimiento contemporáneo? Haces mención, por ejemplo, al uso de sustancias para sostener la productividad y no sucumbir al cansancio, al sueño. En las últimas décadas, las relaciones de producción dominantes de la fábrica se han extendido a toda la sociedad. Así se está viendo lo que Marx había intuido en lo que dice, es decir, que la producción capitalista no solo produce un objeto para el sujeto, sino también un sujeto para el objeto. Es decir, el individuo fragmentado que emerge en este mundo globalizado se ha reducido a un único estado de conciencia, a una sola dimensión, como decía Herbert Marcuse, la del trabajo-consumo. Todas las demás dimensiones
Todos los demás estados de conciencia están etiquetados como psicopatológicos, mientras que es esta normalidad la que está enferma. De hecho, para soportar el cansancio y la somnolencia, muchos usan sustancias de alto rendimiento como la anfetamina y la cocaína. Pero la psicopatología de la conciencia ordinaria, la depresión, es el reflejo emocional de la vida cotidiana en el tiempo del neoliberalismo. Por eso aumentan las ventas de antidepresivos. En tu libro mencionas que las nuevas generaciones viven un tiempo de mutación antropológica. En el ciberespacio, todos estamos en línea, conectados mediante mensajes de texto, compartiendo imágenes, haciendo uso de filtros y bailes que se vuelven virales. Dices que el efecto global es el aplanamiento de la percepción de la dimensión temporal diacrónica, del pasado y futuro, en una dimensión sincrónica, donde todo se remite al presente, repitiéndose una y otra vez. Me parece que hoy los cortes temporales los traen las nuevas aplicaciones, no necesariamente la función del pensamiento. ¿Qué pasará post-pandemia? ¿Cómo rescatar la memoria y la narración en un tiempo donde el presente está sobrecalentado? En un encuentro latinoamericano de vínculos y psicoanálisis, organizado en mayo por la Asociación Psicoanalítica de Psicoterapia de Grupo, Marcelo Viñar, por ejemplo, decía que la recuperación de la continuidad generacional es clave para la historización y construcción de futuro. Creo que la pandemia, mejor llamada sindemia para significar el conjunto de problemas de salud, ambientales, sociales y económicos, ha producido una formidable ruptura de los ritmos de vida. El cierre ha ralentizado enormemente los ritmos industriales de forma lineal y ha hecho resurgir la forma cíclica de los ritmos naturales. También el ritmo de la vida cotidiana, marcado por las rutinas de la conciencia laboral ordinaria, se ha roto, dejando emerger, bajo la corteza del tiempo cronológico, del tiempo que se pierde, la pulpa de Aion, el tiempo del instante, el tiempo que se encuentra. Este momento nos parece una suspensión, como un momento entre el tiempo de antes y el de después de la pandemia. Hay, pues, una expectativa de volver a como era antes, al neocapitalismo, al produce, consume, grieta. Y a esta expectativa se une una decepción y un aumento de la depresión. Pero los griegos tenían otra manera de entender el tiempo. Hablaban de kairos, el tiempo de la oportunidad, el tiempo de la ocasión que había que coger volando. Y este tiempo se está presentando ante ustedes. En Chile están ustedes continuando un proceso constituyente de salida del experimento neoliberal que comenzó precisamente allí con el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 y con la imposición de la doctrina de la Escuela de Chicago por parte de Pinochet y de su junta. Todos debemos aprovechar esta oportunidad para ampliar la salida constituyente de la pandemia. Volviendo a Constanza Michelson, en su mismo libro, Hasta que valga la pena vivir, señala que el sujeto producido por las nuevas tecnologías, debilitado en la capacidad de atención y de empatía, y más importante aún, carentes de encuentros cuerpo a cuerpo, se ha vuelto incapaz de leer los signos en un sentido contextual, perdiendo la intuición y la lectura de lo tácito. Padece de la enfermedad de la literalidad, que es un modo de violencia. Esa reflexión me hace recordar lo que dice Blecher sobre la importancia de hacer un análisis del comportamiento en situación, para evitar juicios de valor que dejen por fuera la complejidad de los fenómenos sociales. Las redes sociales se han convertido en un nuevo dispositivo de control. La subjetividad terminó siendo colonizada por un pensamiento binario. Muchos linchamientos digitales son consecuencia de eso. ¿Cuáles son las condiciones que permitirían el paso de un pensamiento en masa a un pensamiento multitud, que facilite intercambios o debates virtuales basados en el diálogo? Para las grandes asambleas, por ejemplo, se necesitan moderadores y la definición de algunos acuerdos para la discusión. ¿Es una utopía pensar esto en el ciberespacio? Hemos aprendido a lo largo del tiempo que los instrumentos tecnológicos, las máquinas,
no están solo en función de la centralización del poder y de la destrucción de las diferencias subjetivas. El capital puede ser visto ciertamente en la forma de capital constante, fijo y variable que está constituido por los obreros. Ahora, los trabajadores pueden tener la conciencia laboral de ser lo capital variable, es decir, sujetos/objetos para el consumo. Ese produce, trabaja, grieta, antes mencionado, o pueden tomar conciencia de su alienación y convertirse en sujetos que detienen la máquina con una huelga. La globalización ha llevado al planeta al dominio del capital fijo, que consiste en algoritmos. Somos capital variable, fractales, dispersos, pero podemos constituir nuestra subjetividad tomando conciencia de la urgencia de salir de la sindemia, con una constitución que activa grupos y sujetos colectivos. En las grandes asambleas virtuales que hemos estado experimentando, por ejemplo, desde la red internacional de grupos operativos que agrupa psicoanalistas y psicólogos sociales repartidos por el mundo, han sido útiles, pero ha sido importante que los moderadores dejen que el caos se organice a sí mismo y que la asamblea encuentre un método para ser operativa. Por eso es fundamental la tarea que convoca a los grupos. La tarea entonces organiza los vínculos grupales e institucionales, tanto de forma presencial como virtual. Volviendo a la tecnología, podríamos decir que nos llevó a la aceleración del tiempo. Nos quitó de encima algunas tareas, pero dio paso al cumplimiento de otras que son exigentes. El tirano ha sido introyectado, lo llevamos dentro de nosotros mismos. El resultado es la autoexplotación, el cansancio, andar con sueño durante el día, soñar poco durante la noche. Hay tiempo para el deseo en las sociedades contemporáneas. En tu libro señalas que la organización social contemporánea tiende a compartimentar las formas de vida, a hacer digitales las identidades. Salirse del personaje, del rol, no es tan simple como puede parecer. Por eso la principal función de uso de las sustancias es colocarse, es decir, cambiar de estado de conciencia fácilmente, disociarse de una identidad para pasar a otra sin demasiados problemas de coherencia. Que seamos una sociedad de las drogas múltiples, de las disociaciones e identidades digitales, es un síntoma de la época. No hay espacio hoy para perderse un poquito para jugar. Retomando el discurso de antes, más que la tecnología es el general intellect, es decir, el desarrollo de los activos fijos muestra hasta qué punto el conocimiento social general, los conocimientos, se ha convertido en la fuerza de producción inmediata y por lo tanto las condiciones del proceso vital en sí han pasado bajo el control de la inteligencia general y se ha reformado de acuerdo con él. El saber social general es el superyo, el que Lacan llama el gran otro, que es el orden simbólico. El orden simbólico no es siempre el mismo. Hemos pasado de la ley del amo, que prohíbe y crea el deseo del objeto prohibido, a la ley del capital, que ordena el disfrute del goce objeto a través de su consumo, de su destrucción. El orden simbólico capitalista se apropia del plus de goce, generado por la muerte, consumo y destrucción del objeto, en una constante acumulación del impulso de la muerte. En este sentido, la única conciencia laboral es una enfermedad, la peste psíquica de la que hablaba Reich. La identidad digital disuelve los estados de conciencia y disuelve el vínculo entre un estado y otro. Por eso, las actividades que no consumen el objeto, sino que crean vínculos, como la amistad, el amor, la hospitalidad, la convivencia, el juego, desarticulan el orden capitalista y generan el placer que nace de la vida misma, el aliento de Zoé que sostiene el planeta. Los que trabajamos con grupos e instituciones, además de considerar los procesos transfero-contratransferenciales, conocemos la importancia de hacer un análisis de nuestra propia implicación para la construcción de las intervenciones. Desimplicarse o sobreimplicarse es perder distancia crítica respecto de lo que analizamos. Anula o reduce la subjetividad siempre compleja y contradictoria. ¿Qué haremos con las pérdidas colectivas que nos dejó el COVID-19? Con los sentimientos de culpa que surgen por los que murieron
o por los que no contaron con las mismas tablas que nosotros para surfear la ola de este tiempo de pandemia? ¿Qué consideraciones teórico-técnicas tendríamos que tener en cuenta para la clínica individual y grupal post-pandemia? En los años 30 del siglo pasado, el psicoanálisis instituido promovió la formación de analistas neutrales. Para Kubi, por ejemplo, el analista debería ser un maniquí para que pueda ponerse en marcha la transferencia, recurso con el que trabajamos desde el psicoanálisis para la interpretación del sufrimiento de los pacientes. Esto significa asumir una posición idealista de indiferencia, la liberación del campo en el que se ha adherido. Nuestra dialéctica materialista, con Blecher, Pichon-Rivière y Pauleo, grupalistas con enfoque psicoanalítico, nos obliga a participar, a implicarnos contra los estereotipos, los prejuicios que impiden el pensamiento, la libertad de aprender de la experiencia. De ahí la necesidad de elaborar las pérdidas colectivas que nos deja el COVID-19 en la perspectiva de una vía de escape de la repetición de una vida cotidiana dominada por el orden simbólico neoliberal. Se trata de instituir, o más bien constituir, más allá de la desesperación de la realidad ordinaria, de pasiones tristes, una esperanza operativa en lo posible, en la alegría, en la conciencia del sueño de una cosa. En este mismo encuentro en el que participó Marcelo Viñar, Luis Hornstein decía que para darle lugar a las afectaciones de la subjetividad en tiempos de pandemia, será necesario considerar en la clínica psicoanalítica la realidad fantasmática y material de nuestros pacientes, desde un utopismo crítico. El pesimismo ha tenido mucha prensa confundiéndose a veces con la lucidez, cuando en realidad tiene que ver con la subestimación del eros, la pulsión de vida y la creatividad, nuestro potencial sublimatorio. En tu libro rescatas un pensamiento de Ancier que me gustó mucho y que me parece que está relacionado con esto. Y dices, el otro lado del grupo, por ejemplo, la utopía colectiva, se toma en los grupos como una realidad ya no intra, sino inter y transindividual. Así, las producciones psíquicas grupales cumplen también un papel de transición entre la realidad psíquica interna y la realidad natural o social externa. En respuesta a esta reflexión, subrayas que la ilusión grupal es ese sentimiento de sentirse bien dentro de un grupo, con un buen coordinador. ¿Cómo definir a un buen coordinador grupal en estos tiempos? ¿A qué te refieres cuando hablas de la transición de una realidad interna a una social externa? ¿Es posible pensar en un utopismo crítico conservando la neutralidad y abstinencia? Un buen coordinador sabe que la coordinación es una función, no un papel. Sabe que no es el dueño del grupo. Sabe que no sabe la verdad. Sabe que la suya no es la última palabra, sino una palabra entre muchas. Proponer hipótesis sobre la ocurrencia grupal a partir de los emergentes. Sabe que su trabajo es volverse inútil. Sabe que es un flujo, un devenir hacia la autogestión. Sabe que es un investigador. El trabajo sobre la tarea transforma la realidad psíquica interna en una social externa. Esto no ocurre siempre, pero es posible que la tarea se abra en un proyecto. En ese caso, el campo se abre a la dialéctica de lo posible, a lo que es realmente posible y a lo que es objetivamente posible. Se abre el campo del espíritu de la utopía, para decírselo a Bloch. Es posible implicarse, participar de este espíritu, vivir un estado de conciencia modificado más allá de la conciencia ordinaria, si se tiene una formación a la disociación instrumental. Para ir cerrando este nutritivo intercambio de cartas, me gustaría hacerte una pregunta general. ¿Por qué el psicoanálisis, Leonardo? ¿Qué te motivó a trabajar con los grupos? El psicoanálisis ha abierto una brecha hacia el conocimiento del inconsciente. Ahora es imposible un pensamiento que lo ignore. Los grupos son el psicoanálisis. La psicología individual y la psicología social se identifican. No se puede pensar en el psicoanálisis sin el concepto de campo, de vínculo, de grupo interno, de tarea. Este podcast se llama La Palabra y el Vínculo para rendir tributo a las personas que han marcado nuestras vidas de algún modo. Tú eres un psicoanalista, grupalista y analista institucional,
con una sólida formación en la teoría y técnica de los grupos operativos de Enrique Pichón Rivière, autor que nos invitó a dar un salto del psicoanálisis al campo de la psicología social. ¿Qué representa Pichón Rivière para ti? Es el maestro de mi maestro, Armando Bauleo. Conocí a Pichón Rivière a través de él. Estudié sus textos y escuché las historias de Armando y otros compañeros. Me sentí en sintonía con Pichón Rivière, poeta, atraído por el movimiento surrealista, por su interés en la creatividad, y al Pichón Rivière perturbador, por ser también un personaje inquietante como el conde de Lautréamont. Me fascina su escritura y su dialéctica materialista capaz de síntesis disyuntivas, es decir, de síntesis que dejan abierto el campo y no lo cierran con la palabra fin. Me gusta la dimensión inacabada que Pichón ha introducido en su esquema referencial conceptual y operativo, ECRO. Se trata de una espiral, un objeto autosimilar, un fractal, que nos presenta el saber de la concepción operativa como un saber abierto, que necesita de la experiencia para aprender. Una teoría que se alimenta constantemente en la práctica. En ese sentido, una filosofía de la praxis de la que hablaba Antonio Gramsci o un pragmatismo de Peirce. Una dialéctica materialista que se acrecienta con nuevas vueltas de espiral. Muchísimas gracias, Leonardo, por abrir un espacio para responderme estas preguntas y por tus contribuciones al psicoanálisis grupal a través del trabajo que realizas desde los grupos operativos. Un abrazo. Gracias a ti, querido Nelson, por la invitación. Con mucho gusto participé de tu podcast. Un gran abrazo. Leonardo Montegui estuvo en Santiago de Chile en agosto del 2014, a propósito del Congreso Internacional de Grupos Operativos. En este encuentro también participaron otros invitados del podcast, Horacio Foladori, Alberto Egger y también Livia Sepúlveda y Rosa Jaitín, que estarán en La Palabra y el Vínculo en el mes de agosto. Del Congreso surgió el libro La Intervención Grupal y Poder, compilado por Ignacio Yáñez y Horacio Foladori. Incluye escritos de Leonardo Montegui y del resto de las personas que participaron en el encuentro. Un libro que pone en evidencia la multiplicidad de espacios posibles de aplicación del pensamiento de Enrique Pichón Rivière, junto con su pertinencia para pensar problemas fundamentales de la vida humana, tales como el trabajo, la familia y el poder. Y bien, de esta manera cerramos este episodio del podcast La Palabra y el Vínculo. Te agradezco muchísimo, Leonardo, que hayas participado de este espacio. Considero que eres un maestro, eres una persona que ha trabajado muchísimo en el campo de lo grupal y que eres un referente para muchas personas que se dedican al trabajo de la psicología social en diferentes ámbitos, ¿no? Educativos, comunitarios, psicosociales. Así que te mando un abrazo y también te doy las gracias a ti, Francisco, por haber prestado tu voz para escuchar a Leonardo Montegui en español en este episodio de La Palabra y el Vínculo. Nada, decir que las palabras de Leonardo fueron muy interesantes, disfruté encarnándolo y espero que sea una contribución para tus auditores. Escuchar la voz de un psicoanalista siempre es reconfortante en estos tiempos, así que espero que sea un aporte. Muchísimas gracias a ti, Francisco. Y fíjense que Francisco es uno de los editores del último libro que publicó Jaime Coloma bajo el título Aproximación psicoanalítica a la psicopatología. Acá lo tienen para quienes están viendo en YouTube. Y bueno, Francisco junto con Lucas Sánchez fueron, digamos, los responsables de editar este libro y, bueno, y en la corrección de estilo estuvo Víctor Saldaña, ¿no? Así que le recomendamos este libro desde acá, desde el podcast de La Palabra y el Vínculo, y de esta manera hacemos cierre a un nuevo episodio. Fíjense que la semana que viene nos vamos a estar viendo para iniciar un nuevo ciclo de episodios del mes de agosto. Así que pendientes allí en las redes sociales. Que estén muy bien, cuídense. Chao. Estamos frente al surgimiento de una nueva era. El mundo nos propone cambiar la manera de pensarlo. Aparecen nuevas palabras, otras maneras de nombrar lo que sucede. ¿Quién está exento de pérdidas en el mundo contemporáneo del coronavirus? No es lo mismo hablar de cicatrización del alma que hablar de elaboración en la cultura, en la historia.
No hay amor sin escucha. No hay política sin amor. Necesitamos testigos para convertir las pérdidas en narración. Necesitamos hacer hablar los silencios del presente. Necesitamos escuchar las palabras que quedaron en el fondo de los corazones. Necesitamos politizar el malestar. Algo nuevo emerge del caos. El próximo martes 17 de agosto inicia la segunda versión del taller de lectura y discusión Rupturas, basado en la primera temporada del podcast La Palabra y el Vínculo. Si quieres tener mayor información e inscripciones, me puedes escribir a info.nelsonruiz@gmail.com. Les dejo impresiones de personas que asistieron a la primera versión de este taller. Quería antes de despedirnos, escuchar un poquito sus impresiones. Fueron 16 sesiones, el espacio fue completamente experimental. Se nota que hubo ahí harta cabeza y harta onda también en pensar en los textos, en la posibilidad como de pensar también en estas nuevas versiones del psicoanálisis. Que estaba el espacio del taller, la lectura y también estaba el podcast, entonces había como varias cosas de las que uno se podía como agarrar. Para mí fue muy nuevo como acercarme a algunos autores y poder pensar sobre todo como las subjetividades de la época. Desde muchísimo tiempo no volví a contactar con textos de psicología, así que me reconectó con un lado de mí que estaba como bastante dormido. Como en un rollo exploratorio en pandemia, eso me hizo sentir a mí muy reconfortado. Encuentro que tenéis que seguir haciéndolo. Ok, quise darme unos minutos más para agradecerles a ustedes la compañía. Gracias por estar allí del otro lado de la pantalla. Recuerden que si les gustó este episodio, dale like, porque esas cosas como que ayudan en este mundo del YouTube. Y si existen personas que les interese este contenido, pues por supuesto, compártanlo con ellos. Recuerden que este programa es patrocinado por Global Mind Therapy, Podemos Ayudar, que es una consultora de psicología social dedicada al abordaje de los grupos, equipos de trabajo y comunidades. Visiten la página en Facebook o el Instagram, la cuenta en Instagram bajo el @GMT Consultores, ¿no? Una consultora de psicología social, trabaja desde el psicoanálisis y desde el psicodrama y de la cual también participo. Ahora sí, nos estamos viendo entonces la próxima semana. Cuídense mucho y que estén bien. Chao.